en el caso, por ejemplo, de Tiahuanaco, la Puerta del Sol, ¿no? El dios que hay representado en el centro de la Puerta del Sol, que muchos creen que es Viracocha, es un dios del que caen unas lágrimas de los dos ojos y que está rodeado por una serie de dioses menores. Pues bien, el gran dios de la Puerta del Sol está subido sobre unas escaleras. Y es que el mito de las escaleras, los dioses apoyados encima de escaleras, o las escaleras que suben al cielo, o que bajan de él y de la que descienden y ascienden las divinidades, es algo que también es universal. La Biblia, por ejemplo, cuenta el famoso caso de Jacob, o sea, el famoso sueño de Jacob. Jacob se queda dormido camino de Harán y de repente observa cómo del cielo cae una escalera de luz por la que descienden ángeles y ascienden ángeles. Y él, bueno, exclama aquello de: este lugar es terrible, esta es la puerta que conduce al reino de Dios, ¿no? Pues bien, eso es una parte de la mitología. En Europa, en América, también se habla de estas escaleras luminosas que ascienden al reino de los cielos. Y de hecho, Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, de la que hablábamos antes, de esa puerta con alas, a esa puerta con alas también se ascendía por una escalera de luz. Tan importante es el tema de la escalera que hay muchísimos topónimos geográficos en todo el mundo que hacen mención a ese nombre, a escalera, de una u otra manera. En España también hay varios de estos pueblos. Esa representación de Viracocha, el dios llorando, era un poco un ser que vino de otro mundo y lloraba porque había dejado su planeta para venir al nuestro. Bueno, está desde luego esa hipótesis. Hay otra hipótesis también muy interesante, y es que la Puerta del Sol en realidad es un gran calendario astronómico, pero es un calendario que no corresponde a la Tierra. Es un calendario de 290 días que correspondería a Venus, y que no se sabe qué demonios hacía un calendario de Venus a 4.000 metros de altura en pleno altiplano boliviano. ¿Hay en algún otro lugar referencias a esas escaleras? Incluso en España. Hay un pueblo, ¿no? Hay un pueblecito que se llama Escaladei, que está en la provincia de Tarragona. Escaladei, que es uno de los pocos pueblos que conservan todavía su denominación latina y que significa literalmente escalera de Dios. Me encontré con que el escudo de la población es una escalera que sube a unas nubes y por la que bajan unos ángeles. Es el mito de la escalera de Jacob. E indagando un poco en la historia del pueblo y por qué recibe ese nombre y de dónde viene ese escudo, descubrí que en el año 1164 un pastor que estaba allí con su rebaño tuvo una visión idéntica a la de la escalera de Jacob, en la que vio una escalera de luz por la que descolgaban unos ángeles, y aquello inspiró después para la fundación de la primera cartuja española. Se montó allí un convento que fue muy poderoso en su momento, un poco al hilo de aquella experiencia que había tenido este señor, ¿no? Y se montó ahí ese pueblo, Escaladei. Después descubrí que había otros pueblos en la geografía española. Por ejemplo, en Burgos hay un pueblo que se llama Escalada. Hay varias escalonas, por ejemplo en Toledo o en Huelva, que se refieren precisamente a lugares donde ha habido escaleras por las que se accedía al mundo de los dioses. Y muchas de esas escaleras, en el caso de Escalona, por ejemplo, en el caso de Escalada, el pueblo de Burgos, el escudo es verdaderamente singular. Es decir, hay un castillo flotando encima de una nube y del que cae una escalera que desciende a tierra, y que nos lleva un poco a esos mitos medievales de los reinos aéreos, por ejemplo del reino de Magonia, del que hablan los franceses, y del que descendían las hadas o los diablos, etcétera, que después, y hilamos también con otro tema, dejaban, por ejemplo, en los sembrados círculos que hacían en una sola noche, y que los campesinos no sabían quién demonios los hacía, o secuestraban a gente y se la llevaban a esos reinos aéreos. Les enseñaban incluso la redondeada faz de la tierra, algunos de ellos. Es el caso, por ejemplo, de Abraham. Hay un libro apócrifo del Antiguo Testamento, que es el Testamento de Abraham, donde Abraham, antes de morir, pide a Yahvé que por favor le enseñe las grandes maravillas de los cielos antes de él morir, y manda a uno de sus ángeles que se lo lleva a bordo de una nube a dar vueltas alrededor de la tierra, y hace observaciones tan asombrosas como, impensables desde luego para la época de Abraham, como que mientras en una parte de la tierra había gente despierta y trabajando, en otra parte era de noche y la gente estaba durmiendo. Describía que la tierra era completamente redonda, describía cómo se ve la tierra con nubes por debajo. Es decir, fue un protoastronauta, si quieres, ¿no? Algo que desde luego es impracticable e inviable para alguien de la época de Abraham, hace 4.000 años. Entramos un poco como está en la leyenda, vamos al mundo de la ciencia, porque parece ser últimamente que los científicos están demostrando cosas parecidas
a lo que contaba la leyenda. Los agujeros negros, los agujeros lombriz. Hay un principio hermético, y nos volvemos otra vez a Egipto y a Grecia, que dice aquello de cómo es arriba es abajo. Y parece que esto se está comenzando a aplicar hasta extremos sorprendentes. Vamos a irnos a lo más arriba de todo y a lo más abajo de todo. En lo más abajo de todo hay muchos atomistas que han estado trabajando durante los últimos años en algo que se ha venido a denominar el efecto túnel. Y el efecto túnel consiste en que partículas elementales son capaces de atravesar barreras que en principio no podrían atravesar de forma espontánea y automática, y desde luego instantánea. Desaparecen en un punto, esa barrera no la cruzan, o no hay constancia de que la crucen, y aparecen en otro punto. Eso ocurre, es decir, se está comprobando que a nivel de partículas elementales están sucediendo ese tipo de anomalías, y desde luego los físicos atómicos están muy atentos a cuáles pueden ser las causas y la naturaleza de ese tipo de anomalías atómicas, ¿no? Y eso que ocurre a nivel tan ínfimo, los astrofísicos están intentando demostrarlo a nivel macrocósmico, con el tema de los agujeros negros. Es decir, los agujeros negros se consideran grandes absorbedores de energía, de materia, por un principio que ellos consideran lógico. Todo aquello que es absorbido tiene que ser expulsado en alguna parte. Y se está detrás de la localización, igual que de agujeros negros, de agujeros blancos, es decir, de grandes emisores en el espacio de energía y de materia. Entonces todo aquello que desaparecería de una parte del universo sería inmediatamente transferido a otra parte del universo de forma también instantánea y automática. O, que esa es otra de las hipótesis, desaparecería de este universo y aparecería en un universo paralelo. Pero si esto ocurre a esos dos niveles, no hay nada que nos impida pensar y investigar fenómenos que aparentemente cumplen ese mismo requisito, pero a nivel local, es decir, a nuestro nivel, a nivel humano. Y entonces nos encontramos con que efectivamente existen fenómenos paranormales como los aportes, donde desaparecen objetos de un lugar y aparecen en otro instantáneamente, o fenómenos como las teleportaciones, es decir, esas personas que van conduciendo por una carretera solitaria, entran en una niebla que aparece de repente, y al salir de esa niebla instantáneamente, a los pocos segundos, aparecen 300 kilómetros más abajo en su misma ruta o en otra carretera que no tiene nada que ver con ella. Desde un punto de vista físico, ya se contempla la posibilidad de que efectivamente esas puertas sean a otras dimensiones, o sea, a nuestra propia dimensión, es decir, a otro punto en el espacio de nuestro propio continuum espacio-temporal, existen. Einstein parece ser que estaba un poco investigando todo esto junto con Rosen. Eso es. Ellos elaboraron una teoría, que es la del puente Einstein-Rosen, mediante la cual explicaban un poco lo que hablábamos antes, es decir, que los agujeros negros y los agujeros blancos serían la entrada y la salida de un mismo túnel, una especie de agujero de gusano que conectaría dos puntos de un mismo universo. Es decir, la materia desaparecería por un lado, cruzaría ese túnel de forma inmediata en un lugar donde no existiría el tiempo y sería expulsado en otro lugar de ese mismo universo. La especulación de Einstein, desde luego, ha dado pie, en principio, para que, por ejemplo, escritores de ciencia ficción como Carl Sagan, en la famosa novela que escribió Contacto, utilicen ese tipo de especulación científica para tratar de explicar cómo nos visitan tan a menudo civilizaciones de otros puntos de la galaxia, o cómo nosotros podríamos utilizar ese tipo de errores, entre comillas, en nuestro universo, de fallas en nuestro universo, para podernos desplazar más rápidamente a otros puntos del mismo. El aspecto que Einstein dejó abierto antes de morir es si esos agujeros de gusano realmente conectan dos puntos en el mismo universo, o si conectan universos paralelos. ¿Qué significaría eso de un universo paralelo? Pues serían universos que coexistirían con el nuestro como las páginas de un libro, es decir, las páginas de un libro están amontonadas una encima de la otra, en principio son compartimentos estancos, pero si tú acercas un cigarrillo y haces un agujero, perforas varias de esas capas o varias de esas hojas y podrías atravesar una página de un punto a otro sin tener necesariamente que subir la página, pasarla al otro lado, etcétera. La podrías atravesar a través de uno de estos fallos, ¿no? O de uno de estas quemaduras. Como de hecho existen suficientes indicios que apuntan a la posibilidad de que hemos sido visitados en el pasado, incluso en el presente, por este tipo de entidades no terrestres, no humanas, desde luego los medios de transporte, de desplazamiento a través del espacio, tienen que ser otros
que actualmente a nosotros se nos escapan o que empezamos a intuir, o cualquier otro tipo de anomalía que quizá nosotros todavía no hayamos podido aprender a manejar. Casos de personas que van por la carretera y de repente desaparecen. Hay varios casos, hay en concreto un caso del siglo XVI en el que un soldado español que estaba en una fortaleza en Manila aparece de repente en México instantáneamente. Él cuenta que bueno, que la fortaleza, que él pertenece a esta fortificación de Manila y que allí habían sido atacados en los días anteriores por unos piratas, que era algo que no se podía comprobar en el instante porque no había ni teléfono, ni fax, ni nada que se le pareciese, ¿no? Cuando unos meses después llegan varios marinos de Manila a México, a Ciudad de México, estos cuentan que efectivamente todos esos acontecimientos que había narrado el soldado habían tenido lugar en la fecha que le había dicho, en la fecha de su desaparición. Los libros antiguos hablaban de ellos. Eran los demonios del aire y de la oscuridad. No necesitaban naves para desplazarse, ni vehículos de ningún tipo. Aparecían de la nada, de repente. ¿Seres que vienen de la nada o seres que se van hacia la nada? Hombre, hay lugares especialmente propicios, pero siempre, matemáticamente, hay un elemento, lo que yo llamo un elemento barrera, que puede ser la niebla, que es el elemento barrera más común, es decir, aquello que marca la diferencia entre un punto y otro, ¿no? Que se tiene que atravesar. Puede ser la niebla, puede ser de repente un brusco cambio de temperatura, es decir, que no es algo visible, sino solamente perceptible, puede ser un escalofrío de repente que sufre la persona, o puede ser que de repente el motor se ralentiza por causas desconocidas y cuando vuelve a recuperar velocidad ya se está en otro punto. O sea, siempre hay algo que marca la diferencia, ¿no? El clic. Había posibilidad de que llegaran estos seres, pero seres que vienen de otros sitios, que aparecen de repente o que desaparecen. Pero este tipo de apariciones súbitas de seres, tanto en antiguas culturas como más recientemente, están registradas en todas las crónicas prácticamente de la humanidad. Y hay una parte reciente que son esas famosas sesiones que había antes de magia ceremonial en la que el mago o en cualquier caso el iniciado dibujaba en el suelo una especie de estrella e invocaba a los espíritus para que ellos aparecieran, etcétera. Este tipo de cosas que, por ejemplo, se recogen en tratados de magia o en tratados de investigaciones esotéricas como el famoso de Manly Hall, que es las enseñanzas secretas de todas las edades y cosas por el estilo. Este tipo de fenómenos yo creo que tienen que ver también con esas puertas a otras dimensiones. Se trata de puertas que uno puede fabricar en cierta manera y que en ese caso funcionan. Hay magos o personas involucradas en cuestiones mágicas en países caribeños donde hacen invocaciones a santos o a demonios, etcétera, y estos aparecen inexplicablemente, y es porque posiblemente se abre una rendija entre su universo y el nuestro y ellos aparecen aquí. No somos muy conscientes de cuáles son los mecanismos que ponen en marcha una apertura de una puerta, si es que lo denominamos gráficamente así. Podríamos decir entonces que hay dos tipos de puertas, unas puertas digamos físicas que están en lugares concretos, como puede ser el Triángulo de las Bermudas, quizá, que puede ser una puerta a otras dimensiones. Bueno, eso además nos enlaza con otro fenómeno interesante. Muchas de estas puertas, incluyendo el Triángulo de las Bermudas, están en lugares donde hay aberraciones geomagnéticas. A eso me quería referir. Efectivamente, es decir, hay muchos lugares, y el Triángulo de las Bermudas junto con otros lugares en este planeta. ¿Otros 11 triángulos más? Sí, más o menos se ha valorado en otros 11 puntos geomagnéticos conflictivos más en el planeta. Pues en esos lugares se producen todo tipo de fenómenos extraños, desde desapariciones hasta apariciones de bolas de luz de origen desconocido, etcétera, y posiblemente todo tenga un origen geomagnético. Es decir, por ejemplo, en el caso del Triángulo de las Bermudas, los compases, las brújulas, etcétera, de los aviones y de los barcos suelen sufrir incluso en nuestros días alteraciones. Hoy en día quizá menos, porque muchas de estas son electrónicas, no son magnéticas, y por lo tanto el nivel de alteración se ha mitigado mucho con los últimos años y en los avances que ha habido en navegación aérea. Hay otro tema interesante además añadido a esto, y es que se sabe que en los lugares donde hay este tipo de alteraciones geomagnéticas el cerebro humano funciona de manera distinta, es decir, es más fácil tener visiones o tener distorsiones en la percepción, y de hecho muchos de estos lugares con alteraciones geomagnéticas han sido considerados lugares sagrados. Sobre ellos se han edificado catedrales, se han edificado menires en el Paleolítico, y se han edificado todo tipo de construcciones sagradas, porque a la gente especialmente sensitiva en esos lugares se sentía afectada y veía cosas que en otros lugares no veía, porque eran afectados por el magnetismo terrestre, ¿no? Bueno, te decía lo de los círculos, por ejemplo, de invocación, ¿no? Que era una cosa muy, muy típica, sobre todo en la Edad Media, el que se invocara a esos espíritus, a esos diablos. Se recoge también en la propia Babilonia, ¿no? Es decir, y dentro de la cultura sumeria, donde
estaban realmente muy familiarizados con este tipo de seres, hasta tal punto que, por ejemplo, los zigurats, las famosas pirámides escalonadas, eran en realidad escaleras que conducían al cielo, volviendo otra vez a ese mito de la escalera antigua, y se construía un templo en la cima de esas escaleras, de esos zigurats, para que allí descansasen los dioses, o que descendían o que aparecían dentro de esas casas divinas que se les habían preparado, ¿no?